¿Qué sopa mi gente? ¿Cómo están? Hoy quiero hacer algo diferente, una especie de manualidad se puede decir. Quiero hacer un recubrimiento en fibra de carbono de una pieza que le quiero estar instalando a mi Honda Civic. Es una pieza bastante grande que creo que se vería bastante bien en fibra de carbono. Y el día de hoy vamos a estar haciendo el recubrimiento en fibra de carbono. Este proceso no es lo mismo que hacer una pieza en fibra de carbono, es muy diferente que hacer un recubrimiento en fibra de carbono. Es como tipo vinilarlo se puede decir, pero con fibra de carbono real. Los materiales que vamos a estar utilizando para hacer esta manualidad, o esto es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, son los siguientes. Vamos a necesitar lijas del grano 120, 240, 400 y 800. Necesitamos cinta, necesitamos lo más importante, la resina epóxica. Esta es mezcla 1:1, componente A, componente B. No la vayan a confundir con la resina acrílica. Esa sí no nos va a funcionar para lo que queremos hacer. Aparte de la resina, necesitamos brochas pequeñas para aplicar la resina a la pieza. Necesitamos unos recipientes donde vamos a mezclar lo que es la resina. Necesitamos guantes. Por supuesto, también necesitamos la tela de fibra de carbono, que esta es la que vamos a estar utilizando. Y por último, no lo más importante, la pieza que vamos a estar forrando. En mi caso, este lip from lip que le voy a estar instalando a mi Honda Civic. Antes de continuar, también le quiero decir que para combinar la resina, si su pieza no es de color negro, necesitan un tinte para aplicarle a la resina, porque recuerden que la tela de fibra de carbono es negra. Entonces, como es tela, en ocasiones la tela se va a abrir y va a dejar unos espacios, y entonces si no le aplican el tinte, se va a ver el fondo, ya sea del color de la pieza, gris, azul, verde. En mi caso, como la pieza es de color negro, creo que no es necesario aplicarle el tinte, pero si ya sea de otro color, sí sería necesario. Lo primero que tenemos que hacer es, con nuestra lija 120, es lijar toda la pieza, matizarla para que se abran los poros de la pieza y la resina agarre perfectamente. Después de lijar un rato, no le voy a poner todo el video lijando, tiene que quedar la pieza así, un tanto mate. Ya que la pieza queda así, vamos a proceder a hacer la mezcla de la resina epóxica. Primero necesitamos un recipiente donde vamos a hacer una marca. Le vamos a hacer una marca que más o menos va a ser por ahí. Estas son las dos cantidades de resina que voy a estar utilizando, porque como les dije al principio es de 1:1, o sea que componente A hasta aquí, componente B hasta aquí, y lo ponemos en otro recipiente y aquí lo mezclamos y aplicamos en la pieza. Aquí tenemos la resina epóxica, componente A y componente B. Empezamos con el componente A, vertimos el componente A hasta la marca, más o menos ahí, vertimos acá, procedemos con el componente B, y aplicado el componente B, mezclamos muy bien los dos componentes. Les voy a mostrar que es bastante transparente, si se dan cuenta, que es lo que queremos. Pero como les dije al principio, si su pieza es de otro color, necesitan un tinte negro para que la resina tome la tonalidad negra. Ya con la pieza y la resina preparada para aplicar, la pieza la tienen que limpiar muy bien con algún desengrasante. Thinner también puede ser, para que no tenga ninguna partícula de polvo. Recuerden, vamos a poner nuestros guantes. Esto de verdad que ayuda porque la resina es bastante pegajosa. Bien, ahora sí, una brocha vamos a aplicarla por toda la pieza. Una capa pequeña le vamos a agregar por toda la pieza. La primera capa no tiene que ser muy cargada, simplemente esta capa es para cuando la dejamos curar por un rato, cuando vayamos a poner la tela de fibra de carbono, se adhiera bien.
Simplemente esta primera capa viene siendo como el pegamento, se puede decir, para la fibra de carbono. Cabe recalcar que esta es mi primera vez haciendo esto. Yo no soy profesional, simplemente le estoy compartiendo lo que he aprendido y estoy experimentando también. Y sé que me van a decir que eso no se hace así, que la otra persona lo hizo mejor y yo estoy experimentando con mis piezas y la estoy compartiendo a ver qué tal queda. Después de aplicar todas las resinas, todo lo que me sobró, literal no sé ni la mitad de la resina aplicando en este lip. Esto lo vamos a dejar curando aproximadamente 3 horas antes de poner la fibra de carbono, así que vamos a dejar secar esto por 3 horas y luego volvemos. Al volver también tengo que preparar otra cantidad similar de resina, quizás un poquito menos o igual. Es mejor que sobre que no falte. Voy a esperar unas 3 horas a que se seque la pieza y luego vengo a poner la tela de fibra de carbono. Después de 3 horas ya la pieza se siente pegajoso. Ahora lo que sigue es poner la fibra de carbono, la tela de fibra de carbono. Y lo vamos a poner con cuidadito. La ponemos con mucho cuidado y la vamos estirando por toda la pieza con mucho cuidado. Esta parte es muy importante porque es como si tuvieras poniéndola con un vinil de papel. No se tiene que arrugar porque entonces se deformaría la tela y quedaría horrible y no queremos eso. Después que lo pegamos más o menos bien, no tiene que quedar algo así. Ahorita se ve fatal. También cometí un error que abusé del largo, del ancho más que nada de la tela de fibra y tuve que recortarlo bastante, pero igual por la parte de atrás tenemos que pegarlo para que no se nos vaya a despegar, ¿no? Claro está. Y para eso es que necesitamos, ¿dónde está la cinta? Tengo que pegar toda la fibra por la parte de atrás, los dobleces así, para que no se nos despegue. Bueno, después que ya le pusimos la cinta, la aseguramos en la parte de atrás para que no se nos despegue. Vamos a pasarle con el siguiente recubrimiento de resina. Después de aplicar la capa de resina, esto lo tenemos que dejar curar o dejar secar completamente por 12 horas, aproximadamente 8 o 12 horas, para ya darle el toque final. Así que volvemos en 12 horas para terminar con esta pieza de fibra de carbono. Bueno, después de haber pasado ya 13 horas, bueno, más de 13 horas la verdad, ya la pieza está seca, la resina ya se secó por completo, pero todavía tenemos que seguir lijando para darle el acabado final. Lo que tenemos que hacer es lijar con 120. Toda la pieza la tenemos que lijar con 120. Luego de eso 240 al agua, después 240, 400 y 800. Estas 800. Elijo 800 toda la pieza. Luego que ya hagamos todo ese proceso de lijado, la vamos a tirar este clear, este transparente en spray para darle el toque brillante ya a toda la pieza. Después de eso se necesita pulir, pero ya eso es aparte. Voy a lijarlo y regreso. Bueno, después de darle con los diferentes tipos de lija, queda algo más o menos así. Quedó un tipo matizado por toda la pieza. No me quedó perfecto, lo sé. Y todavía tenemos que ponerle el clear o el transparente para que la pieza tome su brillo. Esta pieza no me quedó perfecta, lo sé, hay que admitirlo. Cuando uno la caga hay que admitirlo, pero igual les quiero compartir los errores que cometí para que ustedes no lo vayan a cometer. Primer error, quizás cuando puse la fibra de carbono no la pegué bien y me quedó bastante ondulado. Por si se pueden dar cuenta, me quedó bastante ondulado. No la
no estiré bien la tela y me quedó, por lo menos esos pocitos que ven ahí, me quedó fatal. Sí, lo sé. El segundo error es que dejé demasiada tela cuando la iba a poner, y en realidad lo que había que dejar era mínimo 2 pulgadas de grosor de cada lado. Ejemplo, acá hasta por acá. Y abusé del grosor de la tela. Un error muy fatal. ¿Qué otro error cometí? Bueno, el más importante es ese, que cuando lo fui a poner no estiré súper bien la tela y no se adherió perfectamente, como pueden ver aquí. Se creó una especie de un pocito y me quedó mal, por así decirlo. Otro error que cometí, que me di cuenta mientras estaba aplicando el clear, es que le apliqué muy poca resina ya en el recubrimiento. Que cuando estaba lijando creo que me pasé en ciertos lugares y dañé un poco la fibra. No se nota tanto, pero o sea, es un error que habría que ponerle 2-3 capas, me imagino, de resina. Había que dejarla secar 1 hora. No lo hice, yo le tiré solamente una capa y creo que ese fue otro error que cometí. Después de tirarle la segunda mano de transparente, este es el resultado. No quedó tan mal. Miren eso, o sea, ahí se aprecia la fibra de carbono. No se ve tan mal, sí, por partes, por lo menos aquí sí se ve raro, pero no se ve tan mal. O sea, es un trabajo que si lo haces bien vale la pena. Este lip en mi Civic creo que se tiene que ver espectacular. Y como les digo, si este trabajo se hace bien y no cometen los errores que yo cometí, créanme que les va a quedar espectacular. A pesar que yo cometí varios errores cuando hice ese trabajo, o sea, me quedó aceptable, razonable. Ya te la sabes, regálame un like, suscríbete y comparte. No olvides de verdad suscribirte para que no te pierdas ningún video que tenemos del RX7 y de mi Civic, que estamos haciéndole un par de mejoras no tan heavy como la del RX7, pero de a poco a poco. Así que bueno, nos vemos en los siguientes videos.